Vamos a buscar la palabra de Dios en 2 de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 22. Amén. Vamos a hacerlo todos juntos y vamos a hablar de la palabra de Dios, honrando con ella al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice así: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y dice el versículo 2, dice otra vez, vamos todos. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Amén. Gloria a Dios. ¿Pueden estar cómodos, hermanos? Bendito sea nuestro Dios. Sé que se ha leído mucho y se ha predicado mucho de esta palabra. Y aspiro que, como le estaba diciendo, si usted voltea la vasija y está dispuesto a escuchar algo de la palabra de Dios, puede que sea lleno con algo nuevo. Amén. Gloria a Dios. Todos en la vida hemos tenido altos y bajos en nuestra vida. No siempre ha sido alegría, pero tampoco no siempre ha sido tristeza. Amén. Yo he estado meditando desde el año pasado en justamente lo que estamos viviendo en la pandemia. Y decíamos con mi esposa, oiga, la gente que le gustaba rumbear y le gustaba salir y le gustaba estar en otros lados, en todos lados, menos en su casa, debe estar pasándola horrible. Debe estar pasándola feo, hermano. Debe estar allá como un gato cuando está encerrado en un lugar que no quiere, arañando todo. Es tenaz, hermano. O sea, el no tener paz, hermano, debe ser algo complicado, y eso es lo que yo le decía a mi esposa. O sea, debe ser algo muy terrible de vivir cuando usted vive sin paz. Amén. Mire que cuando uno está con Dios, uno tiene un paquete, hermano, de cosas que Dios le da y uno ni se percata. Dios a usted, primero que todo, lo perdona, y al momento de estar usted perdonado, hermano, se envuelve una paz. Es una paz que sobrepasa, dice la Biblia, todo entendimiento. Uno dice, yo tengo miles de problemas, pero tengo paz. Amén. Mire, muy pocos personajes en la vida cristiana he visto, yo personalmente, no, yo estoy hablando de mí. He visto de que cuando tienen muchísimos problemas, pero muchísimos, demasiados, no los deja dormir. Antes al revés. He visto cristianos que tienen muchísimos problemas, incluyéndome, ¿sí? Hermano, y dormimos bueno. Y dormimos bien. No tenemos problemas de dormir. Dirán, con razón está tan gordito. No, no es de eso, no es de dormir. Tampoco es de comer, es otra cosa que eso lo vamos a hablar aparte, después. Pero, hermano, una de las cosas que Dios nos da es esa paz que viene de Él. Es su palabra, es su espíritu que desciende y nos protege, hermano. Amén. La gente afuera está desesperada, hermano, desesperada, porque por eso es que toman, por eso es que bailan, por eso es que salen a la calle a buscar lo que sea. Porque están desesperados buscando paz. Y la palabra de Dios habla de eso. Amén. Y dice, no hay paz para el impío. No hay paz. Pero entonces, qué diferente nosotros somos de ellos. Nosotros no nos hemos ganado la lotería. Nosotros no tenemos tantas cosas como ellos pueden tener. Amén. A veces ellos son mucho más versados, a veces ellos son mucho más estudiados, pero nosotros tenemos paz. Y ellos allá se amparan en la droga, se amparan en el alcohol, pero nosotros con el mismo huevo de siempre, con pan,
Con eso nos vamos a dormir. Tenemos un montón de cosas, pero sabemos que Dios nos guarda, nos protege y nos provee. Amén. Entonces son paquetes, hermanos, que vienen con la vida de Dios, que uno dice, oiga, debería uno ser un poco más agradecido de las cosas que Dios nos da. Amén. Decía nuestro hermano Evelio, ayer tembló, de hecho hoy también tembló. Hermano, y le decía, yo le escribía en el grupo de mi trabajo, no he visto un lugar que me mueva más el piso que aquí. Y es literalmente, es uno de los lugares que más se mueve. Amén. Pero habitamos confiados. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Pero hermanos, hay momentos que aún teniendo paz, aún teniendo la palabra de Dios, aún teniendo las promesas de Dios, llega un momento donde uno se aflige tanto, hermano, y se angustia tanto, que aunque hay paz acá, en el corazón, la mente está revuelta hasta donde no más de tantas cosas que hay. Amén. Y eso era lo que le estaba pasando en este momento a David. David estaba viviendo un problema terrible. Si uno lee la Biblia, hermano, uno dice, uy, tan bonito sería haber sido como David. La verdad no tanto. La verdad no tanto. Porque primero, él recibió, cuando entró en escena en la palabra de Dios, él recibió algo que los demás hermanos no habían podido tener. Amén. Fue un reconocimiento delante de toda la familia que lo había despreciado hasta ese momento. Y lo tenían allá, como el chino de los mandados. Cuando uno es pequeño y uno es el menor, ¿sí? Pues uno se vuelve el chino de los mandados. Amén. ¿No? ¿No les ha pasado? Pues yo vengo de una familia que era un tricito numerosa. Y el más pequeño siempre era el de los mandados. Pero como a veces era demasiado pequeño, entonces tenían que mandar al mayor. Entonces eran los dos de los mandados. Y nos íbamos los dos. Y digo los dos porque yo era el mayor. Entonces ahí se vuelven las cosas. Y uno, cuando uno menosprecia a alguien o uno lo ve desde muy niño, lo ve crecer, uno siempre sigue viéndolo como un chino. Uno siempre lo ve como un niño, ¿sí? Y ya se creció y está más alto que uno y habla más grueso que uno. Hola, John. Pero uno lo ve como un chino. Amén. Y Dios vino y le hizo ese cambio delante de toda la familia y lo ungieron como rey. Y hasta ahí pareciera que, ¡wow! ¡Qué maravilla! Y empezaron los problemas, hermano. Porque aún hasta el momento no se sabía. Amén. Y él siguió haciendo lo que tenía que hacer. Él siguió apacentando las ovejas. Él siguió la vida normal. Llegó un momento donde el rey Saúl se dio de cuenta que este muchacho estaba en la vida. Porque pues básicamente muchas veces la gente pelea por un presidente, la gente pelea por un líder, la gente pelea por muchas cosas y ese presidente, ese líder, ni sabe que usted existe. Amén. Eso sucede. Y uno peleándose y dándose golpes allá, una vez hasta con los familiares. Y ese líder, ni idea que existe usted. Pero a él, a este líder en específico, sí le apareció David como tal en escena. Amén. Y derrotó a un gigante que ni siquiera él podía ni siquiera enfrentarse. Amén. Y Dios le dio una victoria sobrenatural a este niño. ¿Cuál fue el inconveniente? Que este señor empezó a sentir celos. Amén. Y empezó a atacarlo y empezó a perseguirlo y él huya de aquí y huya allá y huya por un lado y huya a otro lado. Y uno dice, cuando uno está en un apretujamiento, por decirlo así, uno dice, Dios mío, se supone que todas las cosas me ayudan a bien, pero esto no es algo bien. Amén. Esto es algo
que está duro de vivir, eso no es sencillo de pasar. ¿Será que esta sí es la voluntad de Dios de que yo esté haciendo esto y él escondiéndose en un lado y en otro y el rey persiguiéndolo? Debe ser duro, hermano, debe ser duro. Amén. Porque una cosa es que a usted en la casa lo miren feo, ¿cierto? Y otra cosa es que el presidente o el rey de una nación donde usted vive lo esté persiguiendo para... Amén. Debe ser muy complicado. Y uno dice, bueno, si esto es bendición de Dios, entonces mi familia también debe estar protegida. Aquí vemos en la palabra de Dios que la familia, cuando se enteró que él había llegado a determinada cueva que se llamaba de Adulán, ¿cierto? Allá llegaron la familia. ¿Qué pasaba con la familia? Los estaban persiguiendo también. Ahora no solamente soy yo, ahora es mi familia. Duro, hermano. Debe ser duro. Debe ser algo complicado. Amén. Pero no solamente llegaron estas personas, no solamente la familia. Acá empieza a nombrar gente que tiene unos atributos, hermano. En el versículo 2 empieza a nombrar gente que tiene unos atributos. Dice que se juntaron con él todos los afligidos. Amén. Todo el que estaba endeudado y todo el que se hallaba en amargura de espíritu. Hermano, tratar con estas tres clases de personas se pone aún más complicado cuando usted está siendo perseguido. Amén. Y uno dice la cueva de Adulán y allá llegaron, pero de allá salieron renovados. Pero de allá salieron distintos. Usted puede venir al Señor con todos los problemas que tenga. Uno puede venir al Señor con todas las deudas que tenga. Usted puede venir al Señor con toda la amargura que haya en su corazón. Y Dios lo puede transformar. Y Dios lo puede restaurar. Ahora, hay muchas cosas y en muchos lugares se habla acerca de de cuevas en la Biblia. Pero vamos a ver así por encima apenas como 3. Entonces vamos a buscar entonces en el libro de Génesis capítulo 19 versículo 30. Acá hay una situación que sucede en una cueva. No necesariamente tiene que ser la cueva de Adulán, pero sí sucede en una cueva. Amén. Habla acerca y dice así, dice, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó ¿en dónde? En una cueva él y sus 2 hijas. ¿Qué simbolismo hay como tal en las cuevas? Las cuevas es de protección, de cuando usted está huyendo. Amén. Cuando usted está con problemas, básicamente. Entonces, hermanos, tenemos que cambiar el concepto. No tenemos que cambiar. Esas son cosas que pasan en cualquier vida de cualquier ser humano. Lo que les decía, la vida no siempre está de alegría, pero tampoco no siempre está de tristeza. Nuestra vida va oscilando, amén. Nuestra vida va cambiando en determinadas situaciones. Amén. Aquí vemos a un personaje que estaba huyendo porque el Señor lo libró de un lugar. Amén. De Sodoma y Gomorra. Amén. El problema ¿cuál fue? Aunque Dios los estaba librando, aunque Dios los estaba salvando, sus hijas no lo vieron así. Nosotros ya conocemos lo que hicieron las hijas, ¿cierto? Lo emborracharon y durmieron con él. Hicieron una abominación delante de Dios y de cualquier persona. Amén. Y de ahí nacieron naciones que en ese momento van en contra del pueblo de Israel. Amén. Bueno, gloria a Dios. Ya les dije, solamente las voy a nombrar y después vamos a hablar un poco más a fondo de algo. También podemos ver en Génesis capítulo 23,
Amén. Capítulo 23, versículo 9. Habla en específico, dice: para que me dé de la cueva de Macpela, que tiene el extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de ¿qué? De sepultura, en medio de ¿quién? De vosotros. Las cuevas para la gente oriental eran más que para cualquier otra cosa, era para enterrar. Amén. ¿Cuántas veces uno llega tan desanimado, hermano, que uno simple y llanamente quiere enterrar todas las cosas que Dios le dio a uno? Mire, Dios a usted le dice: yo voy a estar contigo. Amén. Y uno cuando está emocionado, uno está así, amén, voy a hacer lo que sea. Pero cuando uno está desanimado, hermano, uno quiere coger esa palabra y decirle: Señor, ¿sabe? Yo se la devuelvo. Estoy cansado de estar con tantas cosas. Y uno a veces viene a la cueva, pero es a enterrar cositas. Una vez se viene a la cueva, es como a enterrar promesas, a enterrar palabra. Amén. Hay otra parte de la Biblia que habla acerca de las cuevas. Dice el libro de Josué, si quieren lo pueden constatar. Libro de Josué, capítulo 10, versículo 16. Amén. ¿Ya lo encontraron? Josué, capítulo 10, versículo 16. Vamos a leer los tres versículos, 16, 17 y 18. Dice: y los 5 reyes huyeron y se escondieron ¿en dónde? En una cueva de Maceda. Y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos, bueno, en dicha cueva. Dice el 18, dice: entonces Josué dijo: rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que los guarden. Amén. Aquí ya no vemos, sino que la gente estaba huyendo porque había perdido una guerra. Amén. Y cuando Josué se dio de cuenta, entonces lo que dijo fue: rueden una piedra enorme. Y ahora que quedaron encerrados, ahora van a ser ahora sí presa literalmente. Amén. Bueno, como vemos nosotros aquí en la Biblia, vemos muchas situaciones acerca de cuevas. Amén. Entre las cuales está el dejar cosas enterradas, ¿sí? Como sepultura, el huir de ellas como pues lo estaba haciendo David y también como lo estaban haciendo estos reyes, y también acerca de que el tener miedo, como lo hizo también Lot cuando huyó con sus 2 hijas y entraron. Amén. Pero ¿qué diferencia hay entre todas las cosas? Porque yo encuentro 46 versículos como tal en la Biblia que hablan de cuevas. Y aunque algunos versículos de ellos están hablando siempre de una misma situación, ¿sí? No significa de que todas las cuevas son exactamente iguales. ¿Qué diferencia hay? Es la persona que está dentro de la cueva. Uno de los personajes que nosotros conocemos más que entró en una cueva, a ver, ¿quién fue? Elías, amén, ¿cierto? Cuando mató 850 profetas. Y fue una victoria en ese momento. Pero llegó una mujer y le dijo: así me haga Jehová, y aún me añada, si a usted no le voy a hacer lo mismo que le hicieron a los profetas. Y le cogió de pánico. Oiga, señora, debe haber sido terrible, ¿no? Amén. O sea, para que un hombre como Elías, hermano, Elías, es que no estamos hablando de John Romero, estamos hablando de Elías, que decía: yo soy profeta de Jehová, entonces que descienda fuego. Calacas rostizadas, lo que habían por todos lados, de una vez. Amén. Y este hombre huyó y caminó mucho y se alejó y dejó a su siervo y le dijo: no, quédese acá. Y él siguió caminando y se fue. Y llegó cansado a un lugar y se durmió. Estamos hablando de Elías, amén. Y se durmió y Dios lo levantó, un ángel lo levantó y le dijo: come.
Y él comió y volvió y se durmió. Y Dios volvió y lo levantó con otro ángel y vuelve y come. Y ahí le dio fuerza y él siguió y caminó y caminó y caminó hasta que llegó a la cueva y se metió. Amén. Oiga, ¿cuántas veces Dios aún en medio de nuestra situación y uno camine por toda la vida, deambulando por todos lados, y Dios a uno lo va llamando y le dice, coma? Oye, no se percata, y uno viene enredado, hermano, enredadísimo. Y Dios le dice, coma. Y uno no, nada. Y sigue uno caminando hasta que se mete a la cueva y Dios tiene que venir a hablarle, hermano. Amén. Pero ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay entre todos estos personajes que estamos hablando y David en específico? Que aunque David vino y se le vinieron y se le juntaron, ¿cuántas personas? ¿Cuántas? ¿400 o 300? 400 personas, aparte de él, en su embrollo, en su mundo, ahora tenían que llegar a liderar al resto, y eran amargados, hermano, eran endeudados. Amén. ¿Y sabe qué es estar tratando con un amargado? ¿No? Yo sí, toda mi vida. Yo soy el más amargado en mi casa, hermano. Es duro. Y yo estoy hablando de uno, ahora como era un montón. Dios, pobre David. Duro, tenaz. Pero ¿qué diferencia hay? La actitud con la que usted toma el asunto, hermano. La actitud con la que usted viva las cosas. Si usted está teniendo una actitud de pesimista, así como lo hizo Elías, ay, es que ya nadie queda en este lugar que adore a Dios. Ya me voy a esconder yo. Porque eso fue lo que pasó por Elías. Y eso fue lo que le dijo Elías a Dios. O sea, no fue al pastor, no fue que el pastor lo llamó y le dijo, oiga Elías, hoy no lo vi en el culto. No, pastor, es que tal y tal cosa. No, es que fue Dios mismo el que llegó y le dijo, oiga, ¿estás ahí, Elías? ¿Qué estás haciendo aquí, Elías? No, Señor, es que ya no hay nadie que te adore, solo yo. Amén. Y uno tiene a veces como esos pensamientos, como de que, ay, yo, pobrecito, yo. No, hermano, cambiemos esa actitud. Cambiemos la actitud. Amén. Pongamos las cosas en manos de Dios. Hagamos las cosas a lo que debemos hacer. Mire, Dios nunca va a hacer cosas que usted puede hacer. Nunca. Nunca, jamás, nunca. Pero Dios sí va a hacer cosas que usted no puede hacer. Amén. Un ejemplo rápido, rapidito, como para poner ahí un paréntesis, hermano. Es este. Cuando se murió el mejor amigo de Jesús y él se fue para otro lado. Amén. Y él volvió, no un día, sino 4 días después. ¿Y dónde lo habían puesto? Pues en una cueva, allá en donde los tenían, ¿cierto? Amén. Y llegó y le dijo a la gente, muevan esa piedra. Amén. Ahora mi pregunta es, si Dios tenía el poder de resucitar un muerto, ¿no tenía el poder de mover una piedra? ¿Sí? ¿Pero por qué no lo hizo? A ver, ¿por qué no lo hizo? Quiz, rápido. Porque el ser humano lo puede hacer. Amén. El ser humano no puede resucitar un muerto, pero sí puede mover una piedra. Entonces, hermano, la cueva de Adulán fue distinta al resto de cuevas porque así lo decidió David. David dijo en ese punto, ese fue el punto de inflexión. Dijo, es que yo ya no puedo seguir andando así. Yo ya no puedo seguir andando así. Mira, hermano, hay muchas veces que uno llega con tantos problemas delante de Dios
Y no solamente acá al templo, en cualquier momento de la vida. Uno llega con tanto lío delante de Dios. Y uno, Señor, pero es que yo ya no puedo más. Yo ya no puedo más. Yo hice lo que podía. Pues hermano, que ese sea su cueva de Adulán. Que ese sea el punto del antes y el después. Que si usted venía amargado de espíritu, usted salga siendo un valiente. Amén. Que si usted venía endeudado, hermano, pues usted obviamente va a salir pues con las mismas deudas, pero con un pensamiento distinto. Amén. Porque las deudas, usted no puede ser preso de las deudas. Amén. Mire, muchas veces nosotros, como decía nuestro pastor el domingo, muchas veces creemos que bendición es tener un carro. No, eso no es bendición. Muchas veces creemos que tener bendición es tener un buen puesto de trabajo. No, eso no es solamente la bendición. Eso es parte de la bendición. Amén. Pero muchas veces creemos de que debemos aparentar cosas. Hermano, no podemos aparentar cosas. Seamos honestos delante de Dios. Muchas veces nos pasan los altibajos en nuestra vida, es porque hay algo que tenemos que arreglar en nuestro corazón. Amén. Y tenemos que llegar delante de Dios, hermano, y tenemos que decirle a Dios, Señor, hay algo que pasa. Mire, cuando usted lee acerca de Josué, ¿sabe quién era Josué? Josué era el siervo ¿de quién? Era el siervo de Moisés. Amén. ¿Quién es un siervo? Un siervo es básicamente casi un esclavo. Cuando estamos hablando de una persona que es siervo de alguien, es porque a donde vaya ese alguien, ese siervo va. Y es para atenderlo. Amén. Mire, pero Dios le vio propósito a este siervo. Dios le vio la madera suficiente para poder entrar a todo el pueblo a la tierra prometida. Y si usted lee el primer capítulo de Josué, mejor dicho, casi ninguno de los versículos no le dice el Señor. No se les cacha en decirle, no temas. Amén. Yo voy a estar contigo, no temas. Hermano, ¿usted se imagina? Una cosa, vuelvo a traer y le digo, una cosa es que usted siendo siervo vea las maravillas que Dios hace con el pueblo, amén, por medio de su siervo Moisés. A otra cosa es que le digan, ahora le toca a usted. ¿Qué? ¿Yo? ¿Yo? ¿A mí? No, no temas porque yo voy a estar contigo. Y uno dice, amén, sí, qué palabrota. Pero usted se imagina cómo estaba Josué. Josué estaba mal. Josué estaba pensando, porque es que no era cualquier pueblo, era el pueblo de Israel. Amén. Y había una promesa por ejecutar. Amén. Habían andado más de 40 años en un desierto. Y ya era la hora de llegar y ejecutar las cosas, hermano. Él ya estaba aburrido de estar dando vueltas. ¿Quién no se va a aburrir de eso? Amén. ¿A usted le gustaría toda su vida seguir endeudado, hermano? No. No. Nadie quiere eso. Y si Dios le dice, pues este año es el año, pues hermano, ¿usted qué hace? Va a seguir durmiendo. Va a seguir encerrado allá. Ay, Señor, es que solo yo. No. Pues levántese, modifíquese, cambie su pensamiento, actualice todas las cosas que tiene por medio de parte de Dios y créame que Dios va a hacer una obra en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, hermano, ahí es donde viene acerca de las cosas de lo que es la cueva de Adulán. Pero vuelvo otra vez y le reitero para terminar. Si usted toma una decisión mal, lo más probable es que suceda lo que sucedió con Lot. Si usted toma una muy mala decisión, puede hacer cosas peores de las cuales usted tenía cuando entró a esa cueva. Otra cosa que puede suceder es de que si usted no toma una buena decisión, puede ser que todos esos dones, talentos que Dios le ha dado, vaya usted y los entierra en ese lugar. Amén. Otra cosa que usted puede hacer
es justamente, hermano, cambiar su perspectiva, entregarse a Dios y esperar en Dios para que Él actúe. Amén. Porque si usted ve a Josué, como les estaba comentando ahorita, Josué estaba pegado en una palabra y era de que Dios iba a estar con él. Amén. Pero llegó un momento donde un pueblo no era tan grande y los puso a correr. Y él se tiró de una vez de rodillas. Josué se tiró de rodillas y le dijo, y rasgó sus ropas y dijo, Señor, ¿qué pasó? Si tú me dijiste que iba a estar conmigo, ¿qué pasó? Amén. Y pues Dios no se demoró en responder. Hay algo anatema en el pueblo. Amén. No fue culpa de José. Amén. Fue culpa de alguien dentro del pueblo. Muchas veces uno, por estar haciendo cosas que no debería, mete a todo el pueblo en problemas. Así que, hermanos, tengamos responsabilidad. Que si Dios nos tiene en este momento a veces metidos en alguna dificultad, tenemos que hacer lo mismo que hizo Josué y tirarnos de rodillas y preguntarle a Él, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué necesito cambiar? Si usted ve que tiene una raíz de amargura, hermano, si usted ve que está endeudado y eso no lo deja en paz, si usted ve que tiene algo que lo está oprimiendo en su corazón, hermano, en ese momento es donde usted tiene que llegar y hacer un punto de inflexión. Ese punto donde se vuelve el antes y el después. Si antes estaba bien, ahora voy a estar mejor. Si antes estaba mal, pues ahora voy a estar bien. Amén. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo, no solamente en la bendición y en la alegría, sino también en la dificultad.